mientras yo estaba leyendo, leí una historia de un hombre que se llama Mark Hughes. Yo no sé si a lo mejor por el nombre usted conoce quién es. Pero este hombre, cuando era jovencito, le gustaba ayudar a las personas que tenían problemas de droga, colectaba dinero, le daba dinero, lo ayudaba y todo eso. De repente su mamá era un poquito llenita y su mamá comenzó a hacer dieta y a tratar de rebajar. Pero ella cayó en una adicción a pastillas para rebajar, a pastillas para diferentes cosas. Entonces ella comenzó a visitar diferentes médicos para que pudieran darle la pastilla para poder tener su adicción. Y de repente esta señora muere, su mamá. Una situación bastante difícil. Yo no sé cuántos han perdido algún pariente cercano, pero los que han perdido parientes cercanos, yo perdí a mi papá, saben lo que se siente, y más perder a una madre. De repente, este muchacho comienza a pensar que debe de haber otra manera más efectiva de poder perder peso. Fíjese la mentalidad, porque esto es lo que quiero llevarlo. Estoy haciendo un fundamento para poder luego darle una palabra. Entonces, en vez de su mente irse a la condición que normalmente uno se va, que es encerrarse y decir que la situación difícil, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me sucedió? ¿Por qué estas cosas vienen a mi vida? No, él se pone a pensar cómo va a encontrar una manera de poder hacer perder peso sin que hayan adicciones. Él viaja y comienza a conocer lo que son las hierbas. Viaja a China, viaja a diferentes lugares y hace una fórmula. Cuando él viene de esa fórmula para acá, de regreso, él habla con su abuela y le dice a su abuelita: abuela, yo creo que tú estás sobrepeso y yo tengo algo que te va a solucionar. Le da lo que él hace. De repente su abuela comienza a perder peso. Su abuela comienza a promocionarlo y a decírselo a otros. Y de repente eso comienza a correr y a correr y a correr. En esa temporada, esa compañía hizo $1,000 millones. Siguió. Hizo nuevamente $1,000 millones. Siguió. Hizo nuevamente $1,000 millones. Siguió y siguió e hizo $1,000 millones más. ¿Cuántos millones son? $4,000 millones. De un joven que estaba adicto a las drogas y que tenía una situación difícil a un multimillonario. Esa es la historia de Herbalife. ¿Qué quiere decir esto? ¿De qué es lo que le quiero hablar? Para ir ya encaminándonos hacia el lugar. Muchas veces las situaciones difíciles, las cosas que nos rodean y las situaciones que están dentro de nosotros pueden hacer dos cosas: o sacan lo mejor de ti o sacan lo peor de ti. ¿De quién es la decisión? De nosotros, ¿verdad? Preguntas que uno se hace: ¿por qué? Pero la respuesta a la pregunta ¿por qué? Es ¿por qué no? Y la pregunta a la respuesta, o la respuesta a la pregunta ¿por qué no? Sería ¿y por qué no yo? Si él lo logró, usted también puede lograrlo. Yo también puedo lograrlo. Pero hay un mal que nosotros nos ha afectado. Y ahí entonces es donde quiero empezar a hablarle. Es la queja. Aleluya. Una palabrita tan sencilla y tan pequeña, pero que tiene una efectividad tan grande en nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque esta palabra tiene diferentes connotaciones y tiene diferentes cosas que salen de ella.
Y hay algo que vamos a leer un poquito más adelante que yo quiero que usted entienda, por lo cual yo le puse el título a este tema. Y yo le puse: no despiertes al destructor. La otra vez hablamos sobre los destructores del lugar secreto. Ahora vamos a hablar sobre cómo nosotros despertamos al destructor. Entonces, Efesios capítulo 4, versículo 29. Y no se preocupe, si usted quiere, tiene ahí algo en que anotar, anote. Y luego en su casa, cuando tenga tiempo, lo lee. Porque a veces yo lo leo de otra versión y quizás no se parece a la que usted tiene ahí, pero por lo menos usted puede escucharlo. Efesios capítulo 4, versículo 29 dice, oiga bien, nunca empleen un lenguaje sucio. Más bien, digan palabras que les haga bien a los que las oyen y los ayuden a madurar. Vuelvo y lo leo. Nunca empleen palabras sucias. Más bien, digan palabras que les hagan bien a quienes, a los que los oyen. Quiere decir que nuestra palabra también tiene efecto no solamente en nosotros, sino también en quienes, en los que nos oyen. Y mira el efecto que tiene la palabra que nosotros podemos decir, que pueden hacer que una persona madure. Quiere decir que tus palabras, la manera como tú te expresas, la manera como yo me expreso, pueden lograr hacer que otros alrededor de nosotros que escuchan nuestra palabra puedan madurar. Quiere decir que si en tu vocabulario, en tu palabra, hay continuamente palabras positivas, palabras de bendición, palabras de logro, palabras de adelanto, palabras de agradecimiento a Dios, aún los que nos escuchan van también a ¿qué? A recibir y también van a madurar. Aleluya. 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 Denle un aplauso fuerte a Dios. Amén. Aleluya. Entonces, hay diferentes acepciones para la palabra queja. Y yo comencé a investigar, usted sabe. Entonces yo encontré que, por ejemplo, en Filipenses capítulo 2, versículo 14, dice, haced todo sin murmuraciones y argumentos. La misma versión o el mismo capítulo y el mismo versículo en la traducción al lenguaje viviente dice, al lenguaje actual, perdón, dice, hagan todo sin hablar mal de nadie y sin discutir por todo. En la próxima versión, la Biblia de Nueva Traducción Viviente dice, hagan todo sin quejarse y sin discutir. Otra versión, la Biblia del Pueblo dice, hagan todo sin protestar y sin discutir. Entonces ahora nos damos cuenta que la queja, sus acepciones son murmurar, argumentar, hablar mal, quejarse y pelear por todo. ¿Ya usted ve? La queja tiene muchas ramificaciones diferentes. Por eso es que es tan importante que a lo mejor usted entiende que no está quejándose, pero a usted le gusta discutir por todo. O a lo mejor usted está en la primera etapa en la que usted cree que se está quejando, pero ya su queja se está convirtiendo en una murmuración. ¿Cuál es la diferencia entre una queja y una murmuración? Antes de seguir avanzando, es que cuando usted tiene una queja y usted se la da a la persona que no puede resolverla, usted está murmurando. Pero cuando usted tiene una queja y usted se la da a quien puede arreglar la situación, la queja es otra cosa. Otra situación también es cuando usted tiene una queja y usted la lleva delante de Dios y usted sigue con esa queja. Porque mi pregunta era, cuando llegan las situaciones difíciles, entonces ¿no deberíamos de quejarnos? ¿O están las quejas justificadas en la Biblia? ¿O cómo nosotros debemos de enfrentar las situaciones de la vida? ¿Cuándo es orar, quejarse a Dios? ¿O cuándo nuestras oraciones pasan a ser puertas para que otras cosas entren?
Porque a veces nosotros tenemos que entender que cuando nosotros vamos a orar a Dios, es un mundo espiritual. Y ese mundo espiritual trabaja de diferentes maneras. ¿Y cómo trabaja el mundo espiritual? Trabaja dependiendo de la manera como tú te vas a expresar. Si tú vas a ese mundo espiritual y tú comienzas a declarar cosas contrarias, entonces tú estás abriendo puertas para que cosas que no son las que tú estás supuesta a llamar puedan venir a tu vida. Yo no sé si usted me está entendiendo hasta dónde vamos. El puro ejemplo es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel sale de Egipto, Dios lo liberta, van en el desierto y la primera queja que dicen es que la comida no está caliente. Pero tienen comida. Van en el desierto y dicen que se quejan porque el agua no sabe rica, no sabe buena como sabía en Egipto, pero tienen agua. Van en el desierto y dicen que hace mucho calor o hace mucho frío, pero llevan una nube de fuego que va sobre ellos de día y de noche. Pareciera que hasta Dios se cansa de la queja. Porque llegó un momento en el que el pueblo de Israel comenzó a quejarse y algo pasó. Entonces, vamos a leer Números capítulo 14, versículo 1 hasta el versículo 12. Y dice: entonces los israelitas comenzaron a gritar y aquella noche se la pasaron llorando. Recuérdense, vienen de ver el mar abrirse en dos, el mar muerto, vienen de milagros de alimentación, vienen de milagros de todo tipo. Ya aquí estamos en Números, ya pasó el Génesis, ya pasó el Éxodo, ya pasó Levítico, ya le han dado a ellos las órdenes sacerdotales, ya se supone que son maduros. Se supone que ya como sacerdotes, como pueblo de Dios, ya saben cómo hacer las cosas. Pero mire lo que hace el pueblo. Por eso que yo quiero que usted entienda que esta palabra también es para los maduros. ¿Qué hicieron? Se quedaron toda la noche llorando o quejándose. Todos ellos se pusieron a hablar mal de Moisés y decían: ojalá hubiéramos muerto en Egipto o aquí en el desierto. ¿Y sabe cuál fue lo más increíble que le pasó a Israel? Es haberse dirigido hacia la tierra prometida, pero nunca haber llegado. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que la queja muchas veces no nos deja llegar a la promesa de Dios. Por eso es tan importante que hoy usted pueda escuchar esta palabra y cambiar la manera de cómo conversamos y cómo hablamos. Porque por la queja, todos los que salieron de Egipto no entraron a la promesa. Entonces, seguimos en el versículo 3. Dice: ¿para qué nos trajo el Señor a este país? ¿Para morir en la guerra y que nuestras mujeres y nuestros hijos caigan en poder del enemigo? Más nos valdría regresar a Egipto. Y nosotros a veces miramos la palabra del Antiguo Testamento y decimos: ¿cómo el pueblo de Israel hizo eso? Pero muchas veces nosotros hacemos lo mismo, porque muchas veces estamos en condiciones en las que decimos: antes, cuando yo no era cristiano, yo ganaba más dinero o hacía más cosas o tenía más oportunidad, y ahora no es igual. Entonces a veces también nosotros miramos hacia atrás y pensamos que estábamos en una condición mejor antes que la que estamos ahora, porque estamos viendo con los ojos físicos, carnales, no con los ojos espirituales. Entonces dice: empezaron a decirse unos a otros. Yo quiero que usted vaya poniendo atención a estas palabras. Primero, lloraron o se quejaron toda la noche. Luego dice que hablaron mal. Ahora dice que comenzaron a decirse unos a otros: pongamos a uno de jefe y volvamos a Egipto. Moisés y Aarón se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente delante de todo el pueblo. Y Josué y Caleb, que habían estado explorando el país, se rasgaron la ropa de dolor. Y dijeron todos los israelitas: la tierra que fuimos a explorar es excelente.
Si el Señor nos favorece, nos ayudará a entrar a esta tierra y nos la dará. Y es en un país donde la leche y la miel corre como agua. Pero no se rebelen contra el Señor, ni le tengan miedo. Una vez más, el quejarse y el murmurar es rebelarse contra el Señor. Ni le tengan miedo a la gente de ese país, porque ellos van a ser pan comido para nosotros, y a ellos no hay quien los proteja, mientras que nosotros tenemos la protección de parte del Señor. No tengan miedo. A pesar de esto, la gente quería apedrearlo. Entonces la gloria del Señor se apareció en la tienda del encuentro a la vista de todos los israelitas. Y el Señor le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo va a seguir menospreciándome este pueblo? Se quejaron toda la noche, hablaron mal, comenzaron a decirse entre ellos. ¿Cómo lo tomó Dios? Como un menosprecio hacia él. Y dice: ¿hasta cuándo van a seguir dudando de mí? Una vez más, quejarse es dudar de Dios. A pesar de los milagros que he hecho entre ellos, les voy a enviar una epidemia mortal. Cuando yo leí esa parte, yo me paré un momentito. Yo dije: ¿cómo? ¿La queja trae la epidemia? ¿La queja trae la enfermedad? ¿La queja trae situaciones difíciles? ¿La queja es duda hacia Dios? ¿La queja es menosprecio hacia Dios? Yo pasé una semana, le digo que, bueno, un poquito más de una semana, que yo no sabía ni qué decir. Yo no sabía si dar gracias todos los días o hacer qué. A todo el que yo veía al lado de mí, hasta la gente del trabajo, que comenzaban a decir: pero que mira que ahora tengo que trabajar. Entonces no te quejes, no te quejes, que eso trae al destructor. Porque ahora yo me doy cuenta que Dios dijo, ¿quién dijo? Dios, que iba a enviar ¿qué? La epidemia. Yo no estoy diciendo con esto, disclaimer, que Dios fue que envió la pandemia del COVID. Yo no estoy diciendo eso. Pero lo que estoy diciendo es que a veces nosotros, por lo que hacemos, abrimos puertas para que cosas entren en nuestra casa. Y usted sabe que usted está haciendo, reprendiendo con un lado de su boca, pero con la otra está abriendo la puerta. Con una cosa usted está diciendo: Padre, en el nombre de Jesús nos cubrimos con la sangre, estamos cubiertos. Pero por el otro lado se está quejando, murmurando, diciendo palabras o peleando por todo. Y entonces está abriéndole la puerta. Es como que usted cierra la puerta del frente, pero abre la puerta de atrás. Ven. Aleluya. Dice: le voy a enviar una epidemia mortal que les impida tomar posesión de la tierra. Quiere decir que la epidemia que Dios está hablando ahí es el no conseguir la promesa. El no conseguir la promesa puede ser producto de cosas que hayamos dicho hace tiempo. Si usted está pensando: ¿por qué yo batallo y batallo y batallo y peleo tanto por conseguir las cosas? Es quizá que se está quejando mucho. Entonces, pero de ti haré un pueblo más grande y más fuerte que ellos. Aleluya. Aleluya. Amén. Dice: los israelitas comenzaron a gritar aquella noche y se la pasaron llorando. Cuando yo fui a buscar esa palabra llorando, ¿cuál era? La palabra llorando era quejándose. Entonces, aconteció que el pueblo se quejó. ¿A quién se quejó? A los oídos de Jehová. Dice que Jehová lo oyó y dice que ardió su ira. Se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Todos murieron. ¿Por qué?
¿A quién se le quejaron? Porque yo quiero que usted vaya viendo las diferentes etapas. A veces nos quejamos uno a otro, pero hay veces que también nos quejamos con Dios. Pero el quejarse con Dios, yo le voy a decir cómo sería la verdadera manera de hacerlo. El quejarse con Dios significa dudar de Él. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado cuando vamos delante de Dios, cómo nosotros nos expresamos y cuáles son las cosas que nosotros decimos delante de Él. Porque muchas veces nosotros estamos haciendo cosas que no sabemos, pero están abriendo otras cosas. Entonces, Números 11:1. Los israelitas siempre se quejaban con Dios por los problemas que tenían. Cuando Dios oyó sus quejas, se enojó mucho y prendió en fuego todo el alrededor del campamento. Ese es el lenguaje actual. Y vaya anotando la palabra como cambian. En la Biblia de las Américas dice, y el pueblo comenzó a quejarse en la adversidad a oídos del Señor. Y cuando el Señor lo oyó, se encendió en ira y consumió un extremo del campamento. Luego dice en la Biblia, Dios habla hoy. Un día los israelitas se pusieron a murmurar contra el Señor debido a las dificultades por las que estaban pasando. Y el fuego de Dios se encendió y fue alrededor del campamento. La otra versión, la versión Kadosh, dice, pero el pueblo comenzó a protestar a Jehová acerca de sus aflicciones. Entonces ahora mire, primero en la primera versión decía que se quejaron porque tenían problema. Uno. En la segunda dice, se quejaron porque tenían adversidad. Dos. En la tercera dice, se quejaron porque tenían dificultades. Y en la cuarta dice, se quejaron porque tenían aflicciones. ¿Cuántos de nosotros tenemos problemas, adversidad, dificultades y aflicciones? Ahora, la diferencia va a ser en qué nosotros vamos a hacer en medio de los problemas, qué vamos a hacer en medio de la adversidad, qué vamos a hacer en medio de la dificultad y qué vamos a hacer en medio de la aflicción. Entonces, ¿por qué la queja enoja a Dios? Porque quejarse, una vez más, es dudar de Dios. Si Dios te ha sacado de la dificultad pasada, ¿te podrá sacar de la dificultad nueva? Si Dios te ha sacado de la adversidad anterior, ¿te sacará de la adversidad futura? Si Dios te ha sacado de la dificultad o de las aflicciones pasadas, ¿te podrá sacar de las aflicciones futuras? ¿Nos podrá sacar Dios de toda situación? Si ya lo ha hecho anteriormente, ya nos ha sacado. Quiere decir que Dios puede sacarnos de toda aflicción, de toda dificultad, de toda adversidad y de todo problema. Amén. El quejarse es menospreciar a Dios y es dudar de Él. Ahora, este versículo yo quiero que usted lo repita conmigo. Y es 1 Corintios 10:10. Yo se lo voy a leer para que usted pueda saber. Porque a mí no me gusta que usted repita sin saber. Porque a veces nosotros podemos caer en lazos por repetir lo que no sabemos. Cuídese cuando alguien le diga, repita conmigo, primero escuche. Repita conmigo, soy del enemigo. Y usted va a decir, no. Escuche primero. ¿Ok? Se lo voy a leer. Entonces dice, 1 Corintios 10:10. Mire qué fácil para usted memorizárselo. 1 Corintios 10:10. Dice, tampoco debemos quejarnos como algunos de ellos hicieron. Por eso el ángel de la muerte los mató. ¿Usted ve por qué hay que cuidarse de repetir? Dice una vez más, tampoco debemos quejarnos como algunos de ellos hicieron, porque eso, haber hecho eso, atrajo al destructor. ¿Se ven? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de la queja? Dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Ahora, ¿qué dice el verso 11?
Vamos a continuar. Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Quiere decir que hay un ejemplo. En la palabra ya hay ejemplos para que nosotros podamos no caer en las mismas situaciones. El Antiguo Testamento es sombra y figura del Nuevo Testamento. Quiere decir que las cosas que nosotros vemos en el Viejo Testamento, aún en nuestro tiempo, se pueden aplicar, tienen aplicaciones para nuestro tiempo. Porque hay gente que son muy Viejo Testamento o muy Nuevo Testamento. No, eso de Viejo Testamento y eso no cuenta. O no, eso del Nuevo Testamento, eso sí cuenta. Pero el Viejo Testamento es sombra y figura de las cosas que iban a acontecernos en el futuro. Cuando nosotros leemos estas cosas, aquí nos está diciendo que son ejemplos. ¿Y ejemplos para quién? Para nosotros. Entonces, ellos murmuraron, y cuando murmuraron, dice que se le apareció el destructor. Yo no sé si usted ha leído en una palabra, hay una palabra en la Biblia, no recuerdo ahora el salmo o el lugar, y habla de que cuando nosotros a veces hablamos escondida, hay una ave que se toma la palabra y se la lleva y despierta a Leviatán. Quiere decir que nosotros tenemos que tener cuidado hasta lo que hablamos en lo secreto, porque Dios hasta en lo secreto escucha. Entonces dice, 11 de nuevo, estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Quiere decir que está hablando de nosotros. Sigue diciendo 12, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y ahora yo me pregunto, ¿cómo venimos hablando de la queja y ahora estamos hablando de caer? ¿Cómo venimos hablando de la queja, de todas esas cosas? Entonces ahora estamos diciendo, ok, entonces el que murmura, entonces despierta al destructor. Dios nos está diciendo aquí un ejemplo de lo que no debemos hacer, porque si usted se siente que está firme, no caiga. Entonces ¿puede la queja hacernos caer? El pecado no es, el pecado es aquel, el pecado es allí, el pecado es allá. Pero hay otras cosas que también nos hacen caer también. Entonces sigue diciendo, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Lo que nos está diciendo es que la adversidad, el problema, la aflicción, la situación que estamos pasando no puede provocar en nosotros que vayamos a murmurar o a quejarnos o a hablar mal o a pelear por todo, porque no es algo, dice aquí, que no sea humano. Entonces dice, fiel es Dios que que no os dejará ser tentado más de lo que podéis, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces ahora yo me hago otra pregunta. ¿Es la queja parte de una tentación? ¿Es el quejarse, el estar tentado? Sí, porque muchas veces usted siente ese deseo de que usted tiene esa palabra por dentro. Hay gente que dice, yo no puedo más, yo la tengo aquí, yo la tengo que soltar. Porque yo lo que quiero es que usted una las cosas. La Biblia no está escrita porque sí. Y el orden en donde están escritas las cosas tienen significado. ¿Sabe por qué la Biblia dice y ángeles bajaban y ángeles subían? ¿Por qué no dice ángeles subían y ángeles bajaban? Porque todo el orden tiene un significado. En las madrugadas hay cambios de orden espiritual y hay ángeles que cambian el orden. Estaban aquí, ahora suben y descienden otros. Hay cambios de guardia en la madrugada, angelicales. Entonces por eso habla de que ellos primero suben para que luego otros puedan. Entonces todo tiene una conexión. Las cosas no están escritas porque sí. Quiere decir que si dice que si murmuramos vamos a despertar el destructor. Si murmuramos, entonces ahora vamos a tener un ejemplo. ¿Por qué? Porque estas tentaciones son humanas, pero Dios no nos va a dejar caer en ella. Porque Dios es fiel, ¿para qué? Para sacarnos de ella.
Aleluya. Den el aplauso. Aleluya. Ya se acabó el tiempo. Esto es, hermano, larguísimo, ¿eh? Pero ya yo le voy a dar el final. ¿Qué hace la queja? Salmo 77, versículo 3. Dice: me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. Quiere decir que el que se queja, su espíritu desmaya. Próximo. También dice: pienso en Dios y lloro. Me lamento y me desanimo. En vez de usted creer que cuando usted se está quejando está liberándose, usted está desanimándose. Es mejor, mire, ¿cuál es el verdadero problema de las quejas? Concentrarse en la situación. Mientras usted se está quejando, usted está concentrado en lo que le está pasando. Lo que usted enseña es tan malo como el veneno de una serpiente. ¿Cómo van a decir cosas buenas si ustedes son malos? Esto lo dice la Biblia. Porque si alguien es bueno, siempre dice cosas buenas. Y si es malo, siempre dice cosas malas. Si usted siempre se está quejando, usted está diciendo que usted es malo. Santiago 3:11, vamos al final. Porque decidme, ¿acaso por la boca de un manantial pueden manar al mismo tiempo agua dulce y agua amarga? No. No hagas nada que no hayas hablado primero con Dios. Santiago 1:5 dice: si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No les reprenderá por pedirla. Quiere decir que antes de decir o hacer algo, debemos de revisar cuál es nuestra actitud. Antes de usted hablar, y no estamos hablando de hablar solamente de la Biblia, a veces nosotros nos quejamos hasta en nuestro propio trabajo. Y eso es una de las cosas que más a mí me molesta. Que a veces los empleados que trabajan conmigo, ellos dicen: quisiéramos, pues yo trabajo en una compañía de ropa, de fashion, donde se hacen diseños. Ahí hay muchas marcas, bueno, ustedes saben mucho, Gucci, Louis Vuitton, todas esas cosas están aquí, en la compañía donde nosotros estamos, Balenciaga, todo eso. Entonces a veces las muchachas dicen: ay, nos gustaría que todo viniera en gancho para poder estar parada, estamos cansadas de estar sentadas. Entonces le traigo gancho. Cuando le traigo gancho me dicen: ay, estamos cansadas de estar parada, queremos algo para estar sentada. Le traigo algo doblado. Ay, estamos cansadas de estar sentada, queremos otra cosa. Y yo le digo: siempre se quejan. Entonces nuestra actitud tenemos que chequearla. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cómo nosotros vamos a actuar? No hagas nada no hagas quejas, sino peticiones. Usted va delante de Dios, le pone la situación a Dios y ahí la deja. Cuando ya lo has dicho, deja que Dios actúe. Yo estoy orando de hace tiempo, pero usted oró, lo puso en las manos de Dios, puso la petición en las manos de Dios, ahí lo deja. ¿Qué debemos de hacer mientras se espera? Piense en José. Se quedó calladito, nunca se quejó y mira que él podía hacerlo. Entonces lo voy a dejar con esto. Usted puede que tenga la sabiduría de Salomón. O David, usted puede que sea David en la alabanza. O usted puede que sea Abraham en la fe. O usted puede ser Josué en la guerra. Pero si tú no eres José en disciplina, vas a morir como Sansón en destrucción. Amén. Aleluya. Póngase de pie para que oremos. Alabado sea Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo te presento a este pueblo
aquí que estamos delante de tu presencia, Señor, si de alguna manera nosotros nos hemos quejado y le hemos abierto puertas al destructor, te pedimos perdón en este momento, Señor. Te pedimos, Señor, que si las promesas nosotros las hemos retrasado por quejarnos, si la entrada a nuestra bendición, a nuestra tierra prometida, si la apertura de los cielos en nuestra vida se han cerrado porque nuestras palabras han provocado que se cierren, han provocado que nosotros tengamos duda en nuestro corazón o que nosotros te hayamos puesto en ira a ti, ahora te pedimos perdón, Espíritu de Dios. Ayúdanos, Espíritu Santo, a poder tener la fortaleza, la capacidad, la inteligencia de que cuando la adversidad, el problema, las situaciones, las aflicciones vengan a nuestra vida, nosotros nos recordemos que debemos de ir delante de ti a poner nuestras peticiones, no nuestras quejas, Señor. Padre, yo te pido por fortaleza para todos los que están en situaciones difíciles, para todos los que están en adversidad, porque muchas veces es fácil decirlo cuando no estamos en ella, pero qué tan difícil es cuando estamos en medio del problema, Señor. Danos la fuerza, la capacidad, la inteligencia y la sabiduría, como dice tu palabra, que el que pide sabiduría tú se la darás para poder saber cómo actuar en medio de las situaciones difíciles. Bendigo a este pueblo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.